propósito y no hay alteración, porque eres que Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque eres que amén. Como familia estamos juntos aquí buscando su rostro mientras puede ser hallado. Y usted ha escuchado, no sé si ha escuchado las noticias, hermano, pero el diablo está andando como león rugiente, devorando, dañando, y más la niñez, ¿no? ¿Escucharon las noticias de hoy? Bueno, ¿escucharon las noticias aquí en Colombia? Niño de 5 años asesinado por su padre. Y en Tailandia un padre entró y asesinó 23 niños en una guardería y 16 personas adultas en eso. Eso fue noticia hoy. Terror en Tailandia. Mire, o sea, hasta dónde puede llevar, hasta dónde se llega, hasta dónde mató a su esposa, mató a su hijo, hizo lo que tenía que hacer. Un hombre de la policía, alcanzó al grado de teniente y lamentablemente mire lo que, no es en Colombia nomás, es en todas partes del mundo lo que se está, porque los tiempos están cercanos, hermanos. La violencia aumentó más después de la pandemia, la corrupción, todo, hermano. Y esto se va a poner maluco. La situación global en los otros países, la devaluación del dinero. Eso nos tiene que acercar a nosotros más a Cristo, amén, y confiar más en Él. Que estamos en el hueco de sus manos, pero la iglesia no puede dormir, hay que clamar, hay que estar como las vírgenes apercibidas, porque en cualquier momento, mis hermanos, el novio ya está a la puerta, solamente nomás falta es que toque. ¿Cómo está tu aceite? No es el título de la enseñanza, ¿no? Bendito Padre Celestial, te honramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, en este lugar donde usted ha establecido, ha abierto esta puerta, este lugar, esta casa para venir juntos y reunirnos. Gracias, eterno Dios, por tu misericordia, por tu amor inagotable, Señor, por tanto con nosotros, oh Dios. Gracias por guardarnos, protegernos cada día, cada minuto, cada segundo. Señor, estamos escondidos bajo las nubes, Señor, bajo tus manos, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presente, por esta noche que nos permites aquí juntos levantar una canción, una adoración, Señor, aquí juntos con mis hermanos, oh Dios, buscar tu rostro mientras puede ser hallado, Señor. Buscarte, llamarte, Señor, invocar tu nombre, Señor, en este lugar, juntos, aquí como hermanos. Permítenos, Señor, en esta noche escuchar tu voz. Como decía esta canción, Señor, quiero escuchar tu voz, oh Dios, escucharte y hablar a ti, Señor.
escucharte y te quiero adorar, Señor, con mi vida. Bendita tu presencia, Señor. Santo es tu nombre y santificamos tu nombre desde este lugar, Señor. Usted allá arriba en el trono, nosotros aquí todavía, Señor, con el anhelo de ser levantados un día, Padre, y estar en tus moradas. La felicidad, la dicha, estar, Señor, delante de ti, Señor, algún día, Padre. Bendice tu pueblo en esta hora y háblanos, Señor, que tu voz sea oída, Señor, en esta tierra y hasta lo último de la tierra, Padre, a través de estas redes, a través de este sistema, oh Dios. Que tu palabra llegue a los corazones, que escudrille nuestro corazón, que examine nuestra vida, Señor. Y mira si hay camino de perversidad para que usted corrija, Señor. Limpie, Señor. Límpianos más y más y enséñanos a hacer tu santa voluntad aquí en la tierra, oh Dios. Y que no se haga la nuestra, Señor. Y morimos más a nuestra vida, oh Dios, para vivir más para usted, Señor. Más para usted, Señor. Te bendecimos en esta hora. Recibe honra, gloria y alabanza, Señor. En Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y la honra y la alabanza. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? Enséñame a hacer tu voluntad, dice el Salmo 143, versículo 10. Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, dice la Nueva Traducción Viviente. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Porque no es fácil, pero hermano, en Cristo Jesús todo lo podemos, amén. Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Título del mensaje en esta noche es 4 pecados que Sofonías condenó en Judá o al pueblo de Jerusalén. Sofonías capítulo 3. Sofonías usted lo encuentra muy rápido, váyase a la mitad del Antiguo y Nuevo Testamento. Se va a encontrar Malaquías, Zacarías, y usted se va a devolver unos 10 hojas aproximadamente y va a encontrar inmediatamente ahí Sofonías, para que usted se pueda ubicar pronto y rápido, amados hermanos. Sofonías capítulo 3. Dice el Señor, el versículo 1 en adelante: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres predicadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Hasta allí. Bendito es el nombre del Señor. 4 pecados que Sofonías condenó en Judá. Permítame leer aquí. Sofonías contiene profecías relacionadas con la reforma religiosa que el rey Josías hizo durante todo su reinado en Judá. Aproximadamente el rey Josías duró su reinado 50 años, aproximadamente 55. Como la mayor parte de los profetas menores, dice, combina profecías sobre el juicio con la esperanza de salvación. Aproximadamente estamos hablando de hace unos años, 2500 años, hermanos. Esta profecía, esto que permitió Dios a través de su Espíritu Santo, a través de estos hombres como profetas menores, de los cuales incluye Sofonías, contemporáneo con Jeremías, con Nahum.
Dios estaba hablando, hermanos, ya después de bastante tiempo a su pueblo. Dios seguía hablando, Dios seguía de una y otra manera hablando a su pueblo, tratando de que su pueblo le escuchara, tratando de que su pueblo recibiera con mansedumbre la corrección. Pero llegaron, hermanos, tiempos donde se levantaron reyes, como un hombre que dice la Biblia, después del reinado de Ezequías, un reinado ilustrado de Ezequías, 728 antes de Cristo. Dice que Judá había soportado 55 años bajo dos de sus peores reyes, Manasés y Amón. Estoy dando un trasfondo aquí para dar como esta introducción. Antes de que Josías fuera hecho rey a la edad de 8 años, en el año 640. Al llegar a la edad adulta, Josías demostró ser el más piadoso de los reyes de Judá. Dice la Biblia que experimentó un despertamiento espiritual personal después de ese tiempo, a la edad aproximadamente de 16 años. Y cuando en ese tiempo vino ese despertar espiritual en la vida personal del rey Josías, Dios trajo algo especial al pueblo de Dios, que fue el redescubrimiento de la ley en el año 621 antes de Cristo. Esto trajo un avivamiento especial, hermano, a nivel de todo el pueblo. Se regocijó el pueblo porque estaba la ley, estaba allí, hermano, y habían, hermano, después de tanto tiempo de estos gobiernos anteriores donde no había por ningún lado ni la ley, ni la palabra, ni profeta, no había nada, porque estos hombres reyes se habían encargado de generar toda situación idolátrica, toda situación en contra de los principios establecidos por Dios, de lo que Dios había dicho antes a su pueblo, que a esos lugares donde Dios iba a abrir, donde esos lugares donde Dios les iba a establecer, Dios les había dicho, ¿cierto?, que no se mezclaran, que no se metieran con aquella gente, que no emparejaran matrimonios. Pero el pueblo no escuchó, hicieron lo contrario, hermano. Y aún el libro de Esdras, de Amós, nos da a nosotros la situación de lo que tuvieron que hacer, hermanos. Pero volviendo aquí al libro de Sofonías, permítame seguir leyendo. Dice: a pesar de las reformas de Josías, este rey, y de la respuesta positiva inicial del pueblo, muchos en Judá permanecieron tibios en su fe. En medio de esta situación surgió Sofonías, advirtiendo de la inminente invasión de Babilonia y el día de Jehová, el juicio final y universal al final de la historia humana. Sofonías, un profeta en tiempos del reinado de Josías. El lugar donde se establece esta situación es en Jerusalén. Pero quiero hablar a ustedes, hermanos, amados hermanos. La iglesia hoy tiene que conocer, amados hermanos, que si esto quedó escrito en el Antiguo Testamento hace más de 2500 años, la iglesia no puede ignorar, y no podemos ignorar hoy en estos tiempos tan cercanos, tiempos postreros que estamos viviendo nosotros, 4 pecados que Sofonías condenó en Jerusalén o en Judá. Esto sucedió, hermanos, por causa de que se habían apartado, habían abandonado la ley del Señor, habían apartado, pero aún contenían y conseguían seguir viviendo en sus situaciones, en su falta de arrepentimiento genuino, porque no eran sinceros con lo que habían recibido de Dios. Habían encontrado, habían redescubierto la ley, hermanos. Era la vida para ellos. Era lo que Dios había dicho a su pueblo, a sus padres anteriores.
pero no tenían conocimiento. Habían pasado más de 50, 60 años, casi medio siglo, casi o 3/4 de una generación, hermano. Hijos que se levantaron sin el pleno conocimiento de la ley de Dios, del Pentateuco, del conocimiento de Dios, ajenos a la vida de Dios, lejos de la vida de Dios, costumbres por reyes, por hombres, dogmas por hombres, por reyes, practicaban cualquier cantidad de situaciones. Tanto dice que la escritura, que el versículo 1, hay de la ciudad, a esta mire ciudad, que se llamaba la ciudad santa de Dios, la ciudad santa, el pueblo santo de Dios. Y hoy vemos aquí en versículo 1, Sofonías, que el Espíritu Santo le coloca estas palabras y le dice: hay de la ciudad rebelde, hay de la ciudad contaminada y hay de la ciudad opresora. Pero en el versículo 2 es donde relaciona Sofonías estos 4 pecados que él condena y que hoy nosotros como iglesia tenemos que tener presente y estar advertidos, amados hermanos. Y los 4 están relacionados allí. Primero, que no escuchó ¿qué? La voz. Segundo, ni recibió la corrección. Mire usted allí, observe usted allí. Tercero, que no confió ¿en qué? En Jehová. Y cuarto, por último, ¿no qué? No se acercó ¿a quién? A su Dios. ¿No cree usted que esta palabra es para nosotros hoy en estos tiempos como advertencia, iglesia? ¿O ustedes dicen que somos ajenos a estas palabras? ¿La iglesia es ajeno a caer en estos pecados? ¿O puede estar deslizándose? ¿O puede estar en estos pecados? ¿Cuáles son esos 4 entonces pecados de la ciudad? Acabamos de decirlos. De lo cual es una advertencia para la iglesia en estos tiempos postreros. Debemos poner total atención, hermano, a su palabra, porque ella trasciende generaciones. No importa que hace 2500 años Dios utilizó un hombre común y corriente, el cual dirigió estas palabras a su pueblo. Y dentro del primero es: no escuchó la voz. ¿La voz de quién, hermanos? No atender a la voz de persona alguna, dice aquí. Primero, ustedes dijeron a la voz de Dios. ¿Pero quién eran los que hablaban de parte de Dios? Los profetas de parte de Dios. Pero no oír la palabra de Dios implica rechazarlo. Rechazo total. La pregunta para la iglesia de hoy es: iglesia de Cali, iglesia de Colombia, iglesia del mundo entero, iglesia como te llames, cualquier nombre que iglesia, ¿cómo estamos escuchando la voz de Dios o del Señor por medio de su palabra o el predicador? ¿Cómo estamos escuchando la voz de Dios, hermanos? ¿Cómo estás escuchando la voz, iglesia? ¿Cómo estás escuchando la voz, líder, pastor? ¿Sabe que hay pastores que no escuchan a otros pastores? Nada. No se toman un tiempito de escuchar a otros. Hay líderes que dicen: no. Y siendo dirigidos por Dios, nosotros tenemos que ser mansos y humildes, amados hermanos, para escuchar a hombres de Dios, que en estos tiempos están hablando palabra de Dios y que a través de ello nuestras vidas son levantadas, son bendecidas, amados hermanos, son instruidas y también son corregidas. Usted líder, usted iglesia, ¿cómo escucha hoy la voz de Dios? ¿De qué maneras estás escuchando hoy la voz de Dios?
¿Cómo y de qué manera estamos nosotros recibiendo el mensaje que viene de lo alto? Iglesia. Fue uno de los primeros que mencionó allí. ¿Escuchó qué? ¿No escuchó qué? La voz. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios de la manera correcta, hermano, estamos pecando. Si usted no está recibiendo el mensaje de la manera correcta, con el corazón correcto, hay pecado en aquello, en ello, iglesia. Es así de sencillo, es así. No hay que ponerle adorno, no hay que ponerle nada más, hermanos. Pero tal vez la iglesia hoy, tal vez la iglesia puede estar en esta situación. ¿Dónde están sus oídos? ¿A quién estás escuchando? ¿En quién estás recibiendo la atención? Porque, hermanos, hoy hoy hay tanta situación, tanta presión, hermanos. En verdad, si no se le da manejo a este aparatico, hermanos, tus oídos se están llenando y se llenan todos los días de basura, 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 de la sabiduría de este mundo, de estos hombres. Un mensaje vacío, un mensaje sin nada. Y la iglesia no es que ajena a esto. Lamentablemente, amados hermanos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En el capítulo 13 el Señor habla de la parábola del sembrador. Pero el versículo 13 al 17 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El versículo 13. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice el Señor ahí en el versículo 14 que de oído oiréis y no entenderéis. Isaías había dicho esto, hermanos, pero por la necedad del corazón, porque querían escuchar a otros dioses, porque habían emparentado con otros pueblos, porque habían engrosado su corazón, amados hermanos. Pero aún sigue Dios diciendo aquí a través de esta parábola, y responde el Señor Jesucristo, que de oído oiréis pero no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Permítame leerle en otras versiones donde este mismo texto, amados hermanos, dice así la palabra. En la traducción lenguaje actual dice: así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderán, y por más que miren, nunca verán. Pero entonces el versículo 15, escúcheme por favor, dice en la versión La Palabra: porque el corazón de este pueblo está embotado, son duros de oído y tienen cerrados los ojos. ¿Será que esto no puede estar pasando en el pueblo de Dios de pronto, amados hermanos? ¿Usted qué dice? El corazón de este pueblo está ¿qué? Dice en la palabra embotado, son duros de oído y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende.
La Nueva Versión Internacional dice en el versículo 15 de ahí de Mateo 13, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Mire lo que saca aquí la Nueva Versión Internacional. No escuchó la voz. ¿Por qué? ¿Será que hoy el pueblo ha entrado en insensibilidad, hermanos, a la palabra de Dios, al mensaje de las Escrituras? ¿Será que el pueblo de Dios tal vez hoy tendrá el corazón embotado, hermanos? Y no quieren embotado en tantas cosas. Su corazón lleno de tantas cosas. Dice, se le han embotado los oídos también, dice en esta Nueva Versión Internacional. Y se le han cerrado los ojos. En la palabra Dios habla hoy, dice, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír. Mire, entorpecida. La palabra de Dios para todos dice, han cerrado su mente. Tremendo, hermanos, vea. Se taparon los oídos y cerraron los ojos. ¿Será que hoy el pueblo de Dios tiene cerrada su mente a la palabra, al mensaje? Tal vez está entorpecido. Están embotados por tantas cosas que están escuchando, por tanta presión, por tanta cosa, hermano, que estamos escuchando. Tanta atención que le estamos dando con nuestros oídos, hermano, y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos. Que ya la palabra de Dios no tiene cabida, tal vez dentro del pueblo de Dios, quizá en algunos. ¿Será que Sofonías también está hablando para estos tiempos a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios? ¿O será que solamente nomás fue para aquellos 2500 años mientras reinaba Josías? Porque el pueblo solo estaba de esta manera y no escuchó la voz de los profetas, no escuchó la voz de los hombres que vinieron de parte de Dios y les exhortaba y les decía: arrepiéntanse, mejoren sus caminos, mejoren sus vidas. Como hoy Dios lo está diciendo a la iglesia por medio de su Espíritu Santo, a través de los hombres predicadores, a través de la palabra que se predica en este lugar, porque es palabra de Dios, amados hermanos. Pero mucha gente viene, hermano, con los oídos pesadamente, escuchan pesadamente, hermano, y no entendieron, hermanos, salen de la iglesia, hermano, y no entendieron lo que el pastor, la prédica, la palabra quiso decir el Señor a través de su palabra. Y muchos pueden salir, hermanos, de este lugar, de las iglesias, totalmente embotados, porque sus corazones están engrosados. Sus corazones, amados hermanos, dice aquí esta palabra pesadamente en el griego, bareos, que dice duro o fuertemente. Y voy a leer lo que dice aquí: escuchar con una mente apagada. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia están teniendo esta situación, hermanos? Y la gente no es bendecida, no sale bendecida. Con una mente apagada, sin reacción y sin interés. Hay reacción cuando escuchamos la palabra, hermano. Quebranta nuestro corazón cuando la palabra viene y nos confronta. Cuando la palabra viene y quiere colocarnos en el sitio, hermano, porque nos estamos tal vez saliendo del centro, del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo reaccionamos frente a la palabra, hermanos? ¿Cómo está reaccionando la iglesia? ¿Cómo estamos reaccionando? Tal vez sin interés. Y dice, y una escucha con falta de interés, es decir, hecho de manera perezosa, no perceptiva. ¿Ve usted, hermano, cómo puede estar Dios hablándonos en estos tiempos a la iglesia? Escuchando de manera perezosa la palabra de Dios, hermanos, sin interés, sin alguna reacción a la palabra, hermanos.
Muchos acostumbran, y tal vez nosotros estuvimos en un momento cuando el hombre de Dios deslanzaba una palabra y decía: yo la tomo para mí. Agarre la palabra, hermanos, y tome la palabra. Y algunos decían: sí, yo la tomo, y hacían así, ¿no? Y yo la tomo. ¿Y cuántos pactan por la palabra de Dios? Y bueno, hermano, traiga su pacto aquí. Ahora saquen todos los sobres debajo de ahí de las sillas. Ahí les pegamos a cada uno debajo de la silla los sobres. Solamente nomás usted tiene que hacer, ahí le van la mano y ahí está pegado el sobre. Y pacte por la palabra. Y hermano, y cuántos, y lamentablemente nosotros también caímos alguna vez, hermanos. Pero aunque dentro de ese contexto es bueno, hermano, usted reaccionar frente a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene y nos confronta, nos dice, porque solamente nomás reaccionamos cuando el Señor te dice: te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a levantar. Y usted dice: ay, amén, amén, amén. Pero cuando el Señor viene, hermano, con la corrección divina de lo alto, hermano, ahí queremos hacerle el quite y no tenemos la reacción. Y entonces dejamos el interés por un lado y nos vamos suave por otra situación, amados hermanos. Y soltamos, no escuchamos la voz. No queremos oír cuando Dios nos corrige. Y Dios ha estado corrigiendo su pueblo. Dios ha estado ordenando el camino de su pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por una iglesia victoriosa, por una iglesia vencedora, por una iglesia, hermano, que no está conforme allí, hermano, con el pecado. No, está inconforme todos los días con el pecado y quiere ser santa, quiere santificarse, quiere purificarse, quiere ordenar sus caminos. Es una iglesia que está escuchando la voz de Dios y quiere caminar bajo los preceptos, los mandamientos de Dios. No se quiere salir de los lineamientos de Dios. Está buscando, hermanos, siempre allí estar. Pero quizá de pronto hoy hay algunos que no están escuchando la voz de Dios. Sin importancia. ¿Te da igual venir a la iglesia y escuchar una palabra, una prédica? Escuchar a otro hombre, tal vez en YouTube o tal vez en las redes sociales. ¿Te da igual, amados hermanos? Y algunos dirán: siempre lo mismo, siempre el pastor predica lo mismo. Y es que lo mismo, hay que santificarse, hay que dejar el pecado, hermanos. Hay que prepararnos, porque si no nos preparamos, entonces, hermano, tenemos que prepararnos. Ya Él lo hizo en la cruz y Él lo hizo todo suficiente en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos, hermano, cada día que velar como aquellas mujeres vírgenes velaban ahí día y noche a la puerta y estaban atentas al toque. Y las que estaban atentas, las que estaban apercibidas, las que estaban preparadas, hermano, fueron las que salieron con el novio, y el novio se las llevó, hermanos. Dice aquí: los soberbios a menudo se niegan a escuchar cualquier cosa que contradiga su autoestima exagerada. Los soberbios a menudo se niegan a escuchar cualquier cosa que contradiga su autoestima exagerada. Y el pueblo de Dios se volvió tan soberbio, hermano. El pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, la iglesia, el pueblo de Dios, hermano, tan soberbio que no escucharía ni aceptaría la corrección de Dios. Una pregunta para el pueblo de Dios: ¿resulta difícil para usted escuchar el consejo espiritual de otros o las palabras de Dios que vienen de la Biblia? ¿Le resulta difícil para usted? ¿Estará más dispuesto a escuchar cuando considere lo débil y pecador que en realidad es? Cuando somos confrontados, amados hermanos, qué difícil es cuando somos confrontados con nuestro pecado, amados hermanos, por medio de la palabra. Pero no nos gusta escuchar esa clase de palabra. Le oímos. Debemos tener cuidado, iglesia. Esta es una advertencia para la iglesia hoy. Que dice la escritura que en los postreros tiempos el amor de muchos que se enfriará, hermanos.
Jeremías capítulo 6, versículo 10. Permítame decirle en algunos libros donde Dios habla a su pueblo. Capítulo 6, versículo 10 dice: ¿a quién hablaré? Escuche usted, hermanos. ¿Cómo usted reacciona a esto, a lo que se está diciendo en este momento ahí en Jeremías? Mire. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Mire cómo puede estar alguno de la iglesia, hermanos, o muchos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es ¿qué? Cosa vergonzosa, y no la aman. ¿Usted ama la palabra del Señor? ¿Qué produce a veces cuando somos confrontados, hermanos, por nuestro pecado, por nuestra condición? Vergüenza, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando somos sorprendidos? Cuando el ladrón es sorprendido. Pero ¿qué pasa cuando ya le he sorprendido a la 100, a la 1000 veces? ¿Le da vergüenza? No hay nada, hermanos. ¿Y cómo puede estar de pronto posiblemente el pueblo de Dios, hermanos? Cuando Dios está hablando, diciéndote, corrige. Y el versículo 8, creo que es el versículo 8. Versículo 8 dice el Señor. Uy, hermano. Mire, ¿cómo reacciona usted? Pregunta, iglesia. ¿Cómo usted muestra interés en este versículo? Cuando el Señor le dice, corrígete, Jerusalén. Pastor, es que eso era para Jerusalén y eso fue cuando el profeta Jeremías, eso es para ese tiempo, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Quiere después decir que el Señor te pueda decir en esta noche, hijo mío, hija mía, corrígete? Para que no se aparte mi alma, tremendo, de ti. Mire, iglesia, cómo habla el Señor. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Iglesia. ¿Cuántos están así dentro de la iglesia? El versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Cuando dice no andaremos es de antemano. ¿Escucharon y qué? ¿Cuál fue la reacción? Rebeldía. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? Hermanos, hacer lo que les daba la gana. Si el Señor les dijo, preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál fue el buen camino? No queremos andar por ese buen camino. No queremos andar por él. Sí. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, ¿no de qué? Escucharemos. ¿De cuántas maneras el Señor ha estado hablándonos? Versículo 17 y el versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Y qué? Y aborrecieron mi ley. Hermano, ¿por qué hay tantas vidas en este momento? Tantas personas en la iglesia, hermano, que están viviendo como quieren vivir, hermanos. Y vemos sus vidas totalmente sin fruto, sin nada de Dios, sin nada del Espíritu Santo en estas personas, hermanos.
posiblemente muertas espiritualmente, y pueden estar sentadas ahí junto a usted. Te pueden decir: Dios te bendiga. Ay, amén. El capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad ¿qué? Vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Versículo 1 y 2. Versículo 13. Ahora pues, si usted lo puede leer en su casa, pero por causa del tiempo estoy leyendo allá en otros versículos adelante. El versículo 13: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no ¿qué? Respondisteis. Hermano, ¿cómo es? Si allí hay y os llamé y no respondisteis, ahí está el desinterés. Ahí está lo que decíamos inicialmente: una mente apagada, sin reacción y sin interés. Inclusive una persona inclusive de manera perezosa, no perceptiva la palabra de Dios. El versículo 23 al versículo 28, mire lo que sigue diciendo el profeta Jeremías al pueblo, a su pueblo. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré vosotros por Dios, a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, dice, mire lo que dice el Señor, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. No habrá ninguna reacción, Jeremías, a tus palabras. Les dirás, por tanto: esta es la nación que ¿qué? No escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue ¿qué? Cortada, hermanos. Zacarías dice en el capítulo 7 que ¿saben cómo tenía el corazón? Zacarías capítulo 7 del 8 al 14 dice que tenían el corazón como diamante, hermanos. Y quizá, hermanos, como diamante. Y yo quiero que usted lea conmigo, porque esto es palabra, hermano. Lo que yo pueda decir más adicional, esto es la palabra de Dios, hermanos. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Tremendo, hermanos. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Hay, iglesia, consecuencias hay
Porque el pecado trae consecuencias y la paga del pecado es muerte, amados hermanos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues se convirtieron en desierto. La tierra, ¿qué? Deseable. Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y cuando habla de tierra, habla del corazón. Allá nuevamente en Mateo 13, la palabra de ¿qué? Del sembrador. Y cuando él explica ¿qué? El Señor explica después de esos versículos la parábola del sembrador, que habla del corazón del hombre que recibe la palabra. Pero ¿qué? Rápidamente, hermano, por cuestiones, por varios ejemplos que caen en el camino, que los animales vienen, los pájaros vienen y roban la semilla, que se levantan o quedan ahí al lado de otras plantas y la ahogan. Pero hay otros que reciben, escuchan y reciben. Y yo estoy aquí diciéndole a los que escuchan y reciben en esta noche, ¿cuántos dicen amén? Y que usted está recibiendo el mensaje y Dios sabe cómo lo está recibiendo. Deuteronomio 30, porque es la palabra, hermanos, la que tiene que hacer algo hoy en nuestro corazón. Y quiero terminar leyendo estos textos para posteriormente, después, en una segunda oración, segunda parte, poder continuar, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy, dice el Señor, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, iglesia, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermano, nosotros ya no estamos por una tierra en este planeta Tierra. Nosotros no estamos por una heredad en esta tierra. El pueblo tuvo esa heredad, el pueblo estuvo en esa tierra, el pueblo estuvo en la tierra, el pueblo vio la tierra, el pueblo poseyó la tierra, el pueblo comió el fruto. Pero hermanos, se olvidaron del Todopoderoso, se olvidaron de aquel que les habló. Nosotros esperamos ¿la qué? El llamado para ¿la qué? La nueva ¿qué? Jerusalén, la tierra, sus calles, los cielos de los cielos, la gloria de Jehová, donde no hay cielos, donde no hay luna, donde no hay sol, donde no hay estrellas, donde todo nuestro Dios lo llena, donde Él enjugará cada lágrima, hermanos, donde el pueblo se regocijará. Es esa tierra por donde nosotros vamos, hermanos, y es esa tierra donde Dios nos dice que nosotros necesitamos escoger, hermanos. Necesitamos atender por eso a la voz de nuestro Dios. En Nehemías 9:30, Nehemías, antes del libro de Job está Nehemías. Y tremendo lo que dice el versículo 30, Nehemías, capítulo 9, versículo 30, les soportaste por muchos años. Oye, ¿ustedes tienen afán con este aguacero que está cayendo en la ciudad? No, ¿es cierto? Bueno, entonces, Señor, que siga lloviendo más. Padre Santo.
Le soportaste por muchos años, mire, y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Mire, hermano, ¿cuánto nos ha soportado Dios? ¿Cuánto te ha soportado Dios? ¿Cuánto Dios te hable y te hable y te hable de una y de otra manera? ¿Y cuántos años, dice aquí, le soportaste por muchos años? ¿Cuánto Dios nos ha soportado, hermanos y hermanas? ¿Cuánto Dios nos ha hablado? Yo pensaba esta tarde, es más lo que Dios nos escucha que lo que nosotros escuchamos muchas veces a Dios, amados hermanos. Terrible, pero es cierto, hermanos. Porque Él escucha nuestras oraciones. Él escucha nuestro clamor. Él escucha cuando estamos en angustia. Él escucha cuando estamos en terrores. Él escucha cuando estamos allí en la situación, hermanos. Pero, hermanos, nosotros, qué difícil escuchar a Dios cuando Él quiere hablarnos. Y estamos distraídos, iglesia, tal vez. Hay mucho entretenimiento dentro de la iglesia. Y crea lo que Él allí está viendo. Y corremos el dedito, ¿no? Y eso, hágale y hágale. Y ahí en la televisión, ahí los canales. Y los programas y las películas. Y todo aquello que se llama entretenimiento, hermanos. Que es satisfacción para este mundo, para el alma. Para entretener el alma. Para las emociones. Para el momento en que nos hace llorar la película, ¿cierto? Para el momento en que nos hace reír. Y qué bueno cuando esa película está buena. Para el momento de la acción, esa buena acción, me gusta. Bastante bala, bastante. Eso. Me gustan las películas, que suene. Y Dios queriéndonos hablar en ese momento. Dios queriendo hablar contigo en ese momento. Dios queriendo en ese momento advertirte de una situación que en una hora vas a tener que enfrentar, y Dios te está advirtiendo. Y por nosotros estar entretenidos, por nosotros estar ahí, hay veces, hermanos, en distraídos, hermanos, lamentablemente Dios quería hablarnos, quería advertirnos, quería decirnos, pero como no estamos apresurados en Él, como no estamos allí, hermanos, en la sensibilidad, sino en lo sensible del corazón, amados hermanos, envueltos en esas situaciones, envueltos, enajenados ahí, porque eso es lo que hace estas situaciones, todas estas redes que si no se manejan con el control de Dios, hermanos, si usted no tiene dominio propio, hermanos, usted se va a quedar envuelto y está envuelto en eso allí, y te vas a volver insensible, y su corazón se va a endurecer, y su corazón se va a volver como un diamante, amados hermanos. Y cuando usted venga a escuchar entonces la palabra de Dios en este lugar, cuando el hombre esté predicando aquí de parte de Dios, cuando la palabra de Dios está predicando, no te va a importar nada, te va a parecer igual, te va a parecer lo mismo. Vas a salir de este lugar vacío, amados hermanos, y no va a pasar nada, no va a haber una reacción, amados hermanos. Tiene que haber una reacción de parte de nosotros frente a la palabra de Dios, hermanos. En esta noche tenemos que salir de este lugar. Señor, verdaderamente estoy escuchando. Señor, perdóname, porque muchas veces he venido aquí con problemas, pensando en el problema, pensando en lo que tengo que hacer ahora, y no soltamos el pensamiento, amados hermanos. No tenemos esa plenitud en la adoración, sino que cantamos por cantar, amados hermanos. Levantamos una oración sin propósito, amados hermanos, en este lugar, y una vida sin propósitos en Dios. Pero Dios, aún en su infinita misericordia, hermanos, dice el Señor que por muchos años los soportaste y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Y el Señor termina diciendo ahí: por lo cual entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Vemos la mano de Dios aquí, hermanos. A pesar de que no hemos hecho la voluntad de Dios, que hemos ignorado la voluntad de Dios,
que no estamos obedeciendo, hermano, como quisiera Dios que obedeciéramos su palabra. Aún Él dice: mas por sus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque Él sigue siendo Dios, porque Él es bueno, iglesia. Porque Él sigue hablándonos como en esta noche, como Él sigue hablándote a ti en esta noche, en esta mañana, en este momento que estás conectado, viendo, escuchando esta palabra. Persona, amigo, amado hermano, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bendito es el nombre del Señor. Salmos 81, versículo 8. Versículo 8 del Salmo 81. Y quiero que si usted se puede colocar sobre sus pies y leer la palabra. Y el Señor te dice así en esta noche: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, pon tu nombre allí, hermano, amado hermano. Ponga su nombre allí. Ponga ahí su nombre. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te dice subir de la tierra de Egipto. Usted entiende cuando Dios le dice la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, amados hermanos. Dice, mire, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y termina diciendo el versículo 16: les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Hermano, hay bendición cuando tenemos esa reacción ante la presencia, hasta la palabra de Dios. Hay bendición, hermano, hay sustento, hay protección, amados hermanos. Hay, hermano, la bondad de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida, cuando escuchamos y obedecemos atentamente la voz de Dios. Cuando atendemos a la voz de Dios, hermano, escuchamos su voz, hay bendición. Ore conmigo usted allí, por favor. Ore usted allí. Ore ahí usted. ¿Cómo has escuchado la voz de Dios en estos últimos tiempos? ¿Cómo la estás escuchando, iglesia? ¿De qué manera la estamos escuchando? ¿De qué manera estamos escuchando? Y si te ha hablado el Señor en esta noche, por medio de su Espíritu Santo, su palabra que es viva y eficaz, y si es necesario pedir perdón hoy en esta noche, si Él nos dice hoy, corrígete, oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, como dice el Salmo 81 allí, si me hubieras escuchado muchas veces, pero muchas veces nos hemos dejado guiar por el consejo de otros, por nuestra carne, por lo que ven nuestros ojos, iglesia, por lo que creemos, y hemos ignorado el consejo de Dios. Hemos abandonado el consejo de Dios, y por eso han venido consecuencias. Por eso hemos perdido muchas cosas, aún bendiciones, por no escuchar la voz de Dios, oportunidades especiales.
por no escuchar su voz, por no atender su palabra. Señor, pero hoy tu misericordia está sobre esta casa y sobre los que hoy escuchan y observan. Padre Santo, Dios, por tu mucha misericordia no los consumiste, porque de una y otra manera tu buen espíritu, Señor, les habló a través de estos hombres desde los tiempos antiguos, y usted sigue hablando hoy a la iglesia, Señor. Que mejoremos nuestros caminos, que enderecemos nuestras vidas, que ordenemos nuestros pasos, que corrijamos lo que tenemos que corregir, que dejemos el pecado, que dejemos tantas cosas que este mundo, Padre, tantas cosas que en este mundo, Dios, se celebran, se hacen. Y quizá muchos de tus hijos allí también caen, Señor, y están envueltos y escuchando a hombres, escuchando vanidad, escuchando hombres y mujeres vacíos que no tienen nada de ese mensaje, no hay nada en eso, pura basura, pura basura. Perdónanos hoy en esta noche, Señor, y vuélvenos a hablar, Señor, porque yo sé que aquí hay un pueblo que te escucha, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que te escuchan, Señor. Aquí hay hombres y mujeres fieles a tu palabra, que han atendido a tu palabra. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que están allí bajo la luz de tu palabra y que están atendiendo lo que dice tu palabra. Y tu favor está sobre ellos, tu mano está sobre ellos, tu gracia está sobre ellos, tus riquezas en gloria están sobre ellos, tu protección está sobre ellos, Señor. Porque benditos los que escuchan, Señor, y son obedientes a tu palabra, oh Dios. Porque eso es lo que anhelas de tu pueblo, Dios. Eso es lo que quieres de un pueblo, Dios. Eso es lo que quieres de un pueblo que escuche y sea hacedor de tu palabra, oh Dios. Porque entonces allí, Señor, estarás en medio de ellos y te regocijarás en medio de ese pueblo, Dios. Permítenos ser ese pueblo, Dios. Permítenos, Señor, ser ese pueblo aquí, pueblo de Dios, pueblo. Oh Dios, gracias hoy por tu palabra, Señor. Derrama tus bendiciones hoy sobre la vida de mis hermanos. Y gracias por este tiempo, Dios, por tu palabra. Gracias por cada hermano aquí presente y los que nos escuchan en esta hora. Bendice, Señor. Purifica hoy tu iglesia, santifica hoy tu iglesia más, Señor. Porque los tiempos allí, Señor, están cortos, Señor. Necesitamos ser cada día más, ser ataviados, Señor, limpiados nuestras manchas, pero hacer tu palabra, Señor. Guárdanos de caer en corazón, Señor, un corazón allí entorpecido, un corazón allí, Señor, insensible, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te bendecimos y te loamos y te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Gracias, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es quien